Muy bien, chicos. ¿Me confirman, por favor, que se observa la presentación en sus pantallas? Sí, profesor. Listo. Gracias por comentar. Muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces con esta parte. Les hago recordar que la clase anterior estuvimos desarrollando los conceptos de trabajo y energía. Vimos que la idea de energía era básicamente para poder obtener resultados mucho más generales que lo que nos daban las leyes de Newton. El día de hoy, la intención es básicamente la misma. ¿Qué significa eso? Que la intención es volver a repotenciar a las leyes de Newton. Y para eso vamos a definir dos nuevos conceptos. El llamado o la llamada cantidad de movimiento y el impulso. Con eso vamos a encontrar una ecuación que es equivalente a la segunda ley de Newton. Es el teorema del impulso neto. Luego de haber terminado eso, vamos a aplicar ese conocimiento al estudio de un sistema de partículas, en, en especial al estudio de los choques o colisiones. Una vez que hayamos terminado todo eso, veremos cómo la ley de gravitación universal de Newton nos permite estudiar no solo los fenómenos que ocurren en la Tierra, sino a los fenómenos que ocurren en el espacio, para finalmente plantear la cinemática del movimiento planetario. Es decir, vamos a ver cuáles son las características del movimiento de los cuerpos celestes. Entiéndase cuerpos celestes como planetas. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenemos que desarrollar el día de hoy. Así que empezamos. Empecemos hablando de la llamada cantidad de movimiento. Chicos, deben tomar ese término en forma literal, ¿sí? En forma literal. ¿Qué significa eso? Significa que la cantidad de movimiento es justamente eso. ¿Cuánto movimiento, sí? ¿Cuánto movimiento es justamente capaz de transferir un cuerpo a otro cuerpo? ¿De acuerdo? Esa es la idea fundamental. Muy bien. Ahora, ¿cómo se define la cantidad de movimiento de un cuerpo? Se define la cantidad de movimiento P como justamente el producto de la masa por la velocidad. Esa ecuación vectorial nos informa lo siguiente, ¿sí? Esa ecuación nos dice que la cantidad de movimiento P tiene la misma dirección que la fuerza aplicada, o que en ese caso, que la velocidad del cuerpo. La unidad de esta cantidad de movimiento es el kilogramo metro por segundo. Si, por ejemplo, tenemos este automóvil que se mueve con una velocidad v hacia la derecha, entonces la cantidad de movimiento P del automóvil también apuntará a la derecha. No lo olvides entonces, la cantidad de movimiento P es una cantidad vectorial y tiene la misma dirección que la velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Para ver cómo se utiliza esto, veamos primero algunas observaciones. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Primera observación. Imaginemos que queremos calcular el cambio, la variación en la cantidad de movimiento de un cuerpo. Por definición, todo cambio, toda variación es la cantidad final menos la cantidad inicial. ¿Esto qué significa? Significa que la variación
el cambio en la cantidad de movimiento será la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Pero ¿cómo calculo la cantidad de movimiento final? Simple, como el producto de la masa por la velocidad final. ¿Cómo calculo la cantidad de movimiento inicial? También es sencillo, como el producto de la masa por la velocidad inicial. Por lo tanto, podemos escribir esto. Insisto, chicos, dense cuenta que estamos multiplicando la masa por la velocidad, donde la velocidad es una cantidad vectorial. Por lo tanto, va a ser muy útil que lo expresemos en términos de los vectores unitarios. Ya iremos comentando poco a poco eso a medida que vayamos aplicando la información a los ejercicios. Muy bien. Ahora, en muchas aplicaciones va a ser necesario calcular la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. ¿Cómo efectuamos ese cálculo? Por ejemplo, supongamos que tenemos dos partículas y quiero calcular la cantidad de movimiento de ese sistema, del sistema formado por esas dos partículas. Muy bien, todo lo que tendremos que hacer es calcular la cantidad de movimiento de cada una de las partículas y luego efectuar la suma correspondiente. Expresemos ello en forma matemática. Si tengo n partículas, la cantidad de movimiento del sistema será la cantidad de movimiento de la primera partícula más la cantidad de movimiento de la segunda partícula y así para todas y cada una de las partículas. O también, dado que la cantidad de movimiento se puede calcular como el producto de la masa por la velocidad, podemos escribir esa expresión entonces, donde las m's me indican las masas de las partículas y las v's me indican las velocidades de las partículas. Muy bien, para que vean cómo se aplica esto en la resolución de ejercicios, veamos inmediatamente un problema, una aplicación de lo que acabo de plantear. Así que para ello, pasemos a la siguiente diapositiva. Aplicación, ¿sí? Aplicación. Este ejercicio dice lo siguiente. Un móvil de masa 1000 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal según la ecuación de movimiento. Posición X igual a menos 10 más 10t más 5t al cuadrado, donde X se mide en metros y t en segundos. Determine la cantidad, la magnitud de la cantidad de movimiento del móvil en t igual a 4 segundos. Chicos, vamos por partes. En la primera diapositiva les dije cómo se calcula la cantidad de movimiento P. ¿Alguien recuerda la ecuación de la primera diapositiva? Masa por velocidad. Muy bien, correcto. Masa por velocidad. Eso es justamente lo que voy a aplicar. Ok, muy bien, Romina. Entonces, masa por velocidad. La masa del cuerpo es 1000 kilogramos. Por lo tanto, yo observo que para calcular la cantidad de movimiento, yo primero debo averiguar cuánto vale la velocidad para t igual a 4 segundos. Y eso sale de aquí. Quiero que observen esta ecuación con detalle. Aunque no parezca, esa ecuación corresponde a un movimiento muy famoso, movimiento que hemos visto anteriormente.
Les doy dos opciones. Esa ecuación corresponde a un MRU o a un MRUV. ¿Recuerdan aquello? Vamos, los escucho. Los leo en el chat también. ¿A qué movimiento corresponde esa ecuación? Solo hay dos opciones. ¿Alguien lo recuerda? Ok, Said. Tu compañero dice MRU. ¿Qué dice el resto? Vamos, los leo, los escucho. ¿A qué movimiento corresponde esa ecuación que acabo de subrayar? ¿Alguien más desea comentar? Ok, Carla. Muy bien, Luis. Ok, chicos, gracias por comentar. Demos respuesta a la pregunta. Resulta que esa ecuación corresponde a un MRUV. ¿Cómo lo sé? Te explico. Te explico. Resulta que esa ecuación que aparece subrayada es la ecuación de la posición en función del tiempo para el MRUV. ¿Y cómo lo sé? Porque quiero que observes la ecuación general del MRV y también te la voy a subrayar por acá. Recuerda, X es la posición final, X0 es la posición inicial, V0 es la velocidad inicial y A es la aceleración. Entonces, tres preguntas para ustedes. Sencilla de responder. Atención, comparando las dos ecuaciones que acabo de escribir, ¿cuánto vale la posición inicial X0? Vamos, los leo, los -10. escucho. Eso es cierto. Vale -10. Ok, Romina, gracias. -10 metros. Siguiente pregunta. ¿Cuánto vale la velocidad inicial V0? 10. 10, correcto, muy bien, Abigail. +10. Ok, Luisa, también te leí en el chat. +10 metros por segundo. Un poquito más difícil. Mucho cuidado con lo que respondan. ¿Y cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración A? Comparen. 10. 10, correcto. Muy bien, Romina. Ok, Luisa, también te leí. 10. Profesor, ¿por qué es 10? ¿Por qué no es 5? La razón es muy simple. Aquí, lo que acompaña al tiempo al cuadrado es la mitad de la aceleración. Y aquí, lo que acompaña al tiempo al cuadrado es 5. Es como si yo dijera, un medio de la aceleración vale 5. Por eso es que concluimos que la aceleración vale 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, eso te lo escribo en limpio por aquí. ¿Sí? Eso te lo escribo en limpio por aquí. Dame un segundo. Ahí lo tienes.
Borremos esto. Ahí está, chicos, lo que ustedes dijeron en las respuestas anteriores. ¿Y por qué no ha colocado la posición inicial -10? Ah, es que no la necesito. ¿Y saben por qué? Porque lo que yo quiero hallar es la velocidad final. Entonces, tienes que recordar el MRUV. Pregunta, chicos, ¿alguien se acuerda alguna ecuación del MRUV que me permita calcular la velocidad final? Es muy conocida la ecuación. Va a estar un poquito difícil que lo escribas en el chat, así que sería muy bueno que lo menciones. Velocidad final en el MRUV. ¿A qué es igual? Yo empiezo si desean. Creo que inició con velocidad inicial Más más A, creo. a aceleración. ¿Falta algo, Samir? eh, D o T. Era T. Muy bien, Samir. Pasemos a limpio lo que acaba de decir su compañero. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ahí está lo que dijo su compañero. Por lo tanto, con esa ecuación voy a calcular la velocidad para t igual a 4 segundos. Reemplazo y obtengo que la velocidad me sale 50 metros por segundo. Alguien dirá, profesor, pero yo veo que ha puesto más 50. ¿Acaso no está sobreentendido que es positivo? Sí, está sobreentendido. Sin embargo, es una buena costumbre ponerle más 50 para enfatizar que esa velocidad apunta a la derecha. Conclusión. ¿Cómo calculo la cantidad de movimiento? Como el producto de la masa por la velocidad. Masa, 1000 kilogramos. Velocidad, 50 metros por segundo. Por lo tanto, la respuesta será 50.000 kilogramos metros por segundo. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Chicos, ¿tienen alguna duda con respecto a la solución de ese ejercicio? ¿Algo no les quedó claro? Los escucho o los leo, como prefieran. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. Entonces, no olvides, ya sabemos cómo calcular la cantidad de movimiento. Todo lo que tenemos que hacer es multiplicar la masa por la velocidad. Continuemos entonces, chicos, con la teoría. Les comenté al inicio de la clase que nuestra intención de definir esto de cantidad de movimiento era porque queríamos reformular la segunda ley de Newton. ¿Cómo es esto? Recordemos, ¿cuál era la segunda ley de Newton? A ver, les hago recordar. Fuerza resultante, ¿a qué es igual? Ecuación muy conocida, chicos. Fuerza resultante, ¿a qué es igual?
Vamos, pueden escribir la respuesta en el chat o si prefieren comentarlo activando su micrófono. Dime, Samir. Creo que era con aceleración. Ya, tiene que ver con la aceleración. ¿Recuerdas la ecuación? Empezaba así, Samir. Fuerza resultante igual. Vamos, chicos. Samir ya dio una pista de cómo era la segunda ley de Newton. A ver si alguien lo completa. ¿Nadie? Masa por la aceleración. Muy bien, excelente. Masa por aceleración. Gracias por participar. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Nosotros vamos a reformular, vamos a reescribir la segunda ley de Newton a continuación. Observen, ya no vamos a decir fuerza resultante igual a masa por aceleración. Vamos a decir ahora fuerza resultante igual al cambio, a la variación de la cantidad de movimiento entre el tiempo. O, escrito en forma matemática, la fuerza resultante es el cambio en la cantidad de movimiento delta de P sobre el tiempo transcurrido delta de T. Esa es la otra versión de la segunda ley de Newton. No lo olvides entonces, no lo olvides. Hasta el momento en el curso estamos viendo dos formas de escribir la segunda ley. La forma antigua, fuerza resultante, igual a la masa por la aceleración. Y la forma nueva, la forma actual, que es fuerza resultante igual a la variación de la cantidad de movimiento entre el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien. Ahora te explico cómo utilizar eso en los problemas. Paciencia. Ahora, este dibujo ilustra lo siguiente, que si yo conozco hacia dónde apunta la fuerza, entonces ya conozco hacia dónde apunta la variación de la cantidad de movimiento. O dicho de otra manera, la fuerza resultante y la variación de la cantidad de movimiento tienen la misma dirección. Eso es lo que establece nuestra nueva segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Muy bien. Habiendo planteado eso, pasemos a una nueva cantidad. Para ello, cambiemos de diapositiva. ¿Sí? Cambiemos de diapositiva. Hablemos de una nueva cantidad, te decía. Esta nueva cantidad se llama impulso. ¿Qué es el impulso I? El impulso se define como el efecto que tiene una fuerza sobre un cuerpo en un intervalo de tiempo, o en términos más generales, el impulso es el efecto de una fuerza en el tiempo, en un intervalo de tiempo. ¿Cómo se calcula el impulso de una fuerza constante? Simple. Todo lo que tienes que hacer es multiplicar la fuerza por el tiempo. No te olvides entonces.
Mientras que la cantidad de movimiento P se calculaba como el producto de la masa por la velocidad, el impulso I se calcula como el producto de la fuerza por el tiempo. Eso cuando la fuerza sea constante. ¿De acuerdo? La unidad del impulso es el newton segundo. Pero hay otra consecuencia más. Si observamos la ecuación del impulso, veremos que aparecen vectores. ¿Qué podemos decir de los vectores impulso y fuerza? Respuesta, que estos vectores siempre tienen la misma dirección. Si la fuerza aplicada, por ejemplo, apunta hacia arriba, entonces el impulso también apuntará hacia arriba. Repito, la fuerza y el impulso tienen la misma dirección. Eso es lo que estamos planteando. Muy bien, pero vamos con la siguiente observación. ¿Qué pasaría entonces si la fuerza no fuera constante? Si la fuerza no es constante, si la fuerza es variable, es obvio que el impulso ya no se calculará como la fuerza por el tiempo. Y entonces, ¿cómo se calcularía? Eso es lo que quiero comentarte en la siguiente observación. Para eso, pasemos a la siguiente diapositiva. Miren, supongamos que la fuerza es variable. Podría ser, por ejemplo, una fuerza de este tipo. Una fuerza de ese tipo. Se nota claramente que esa fuerza primero aumenta y que luego disminuye. Fuerzas con ese comportamiento se llaman fuerzas impulsivas, porque son fuerzas que alcanzan valores muy grandes en intervalos de tiempo muy pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, demos la respuesta a la pregunta. Esa fuerza es variable en el tiempo. Su impulso no se calcula como fuerza por tiempo. Y entonces, ¿cómo se calcula? Acá viene la respuesta. Lo que tienes que hacer es calcular el área. El área. Si tú calculas el área bajo la gráfica, el área automáticamente te dará el impulso de esa fuerza variable. Entonces, recapitulando, chicos, recapitulando. ¿Cómo dije que se calculaba el impulso de una fuerza constante? Diapositiva anterior, chicos. ¿Cómo calculo el impulso de una fuerza constante? ¿Cuál era la ecuación? Vamos, ¿alguien lo recuerda? Impulso de la fuerza F va a ser igual a la fuerza por el intervalo de tiempo. Excelente, Jack, claro que sí. Muy bien, eso es. Pero te acabo de decir que si la fuerza es variable, esa ecuación ya no aplica y estarás obligado a calcular el área. El área, ¿sí? Eso es. Evidentemente, en los problemas te van a dar gráficos con figuras de formas conocidas, rectángulos, trapecios, triángulos, por ejemplo. ¿Sí?
Eso ya lo comentaremos directamente en las aplicaciones. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, no vayan perdiendo la idea. Empezamos hablando de la cantidad de movimiento P. ¿Alguien recuerda cómo dijimos que se calculaba la cantidad de movimiento P? Vamos, chicos, repasando lo que hemos hecho hoy día. ¿A qué era igual la cantidad de movimiento P? A la masa por la velocidad. Muy bien, Jack, gracias. Así es. Esa era la cantidad de movimiento P. Y luego dijimos, vamos a reescribir la segunda ley de Newton. Esto sí está más difícil. Segunda ley de Newton. Fuerza resultante. ¿A qué era igual en esta nueva versión? Cambio de la identidad de movimiento lineal sobre intervalo de tiempo. Excelente, Said. Muy bien, excelente. Cambio, variación de la cantidad de movimiento sobre el tiempo. Y luego dije, si la fuerza es constante, ¿cómo se calculaba el impulso? Vamos, estamos repasando lo que hemos hecho hasta el momento. Fuerza media por intervalo de tiempo. Ya está. Fuerza por tiempo también podría haber sido Said. No hay ningún problema. Pero eso era cuando la fuerza era constante. Y si la fuerza es variable, simplemente tenía que calcular el área. Eso es lo que estamos haciendo hasta el momento. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva entonces. Con ello, vamos a ver ahora el teorema del impulso neto. El teorema del impulso neto. ¿Qué es lo que nos dice el teorema del impulso neto? Nos dice que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿No entendiste lo que dije? Te lo voy a escribir de otra manera. El impulso de la fuerza F es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Claro, porque acabo de decir que el impulso es fuerza por tiempo. Y hemos dicho que la variación de la cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Esa sería la forma compacta de escribir el teorema del impulso neto. A ver, entendamos el dibujo que está aquí. Este dibujo muestra una pelota que se está moviendo con cierta velocidad. La pelota tiene una cantidad de movimiento inicial. ¿Cómo lo calculo? Masa por velocidad inicial. A continuación aparece este pateador que golpea la pelota con el bat, de tal forma que la pelota adquiere una nueva velocidad. La pelota adquiere una nueva cantidad de movimiento, calculada como la masa por la velocidad final. ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Que el impulso de esa fuerza va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Chicos, con eso en mente, veamos una aplicación inmediata de este teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Veamos una aplicación. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva.
Leamos el ejercicio. Dice, un ciclista de masa MC igual a 75 kilogramos parte del reposo y recorre 100 metros en 10 segundos con aceleración constante en línea recta. Si la bicicleta tiene una masa MB de 15 kilogramos, determine la magnitud del impulso medio durante su recorrido. Allí tienes al ciclista que ha recorrido, partiendo del reposo, ha recorrido 100 metros en 10 segundos. A ver, a ver, a ver, a ver. Un pequeño detalle. Me piden calcular la magnitud del impulso. O sea que me piden el impulso. A ver, razonamiento. ¿Cómo se calculaba el impulso, dijimos? Lo hemos repetido varias veces, chicos. ¿Cómo se calcula el impulso? Fuerza por el intervalo de tiempo. Listo, Jack. Bien, fuerza por tiempo. Si tú observas el problema, notarás que no conoces la fuerza. Notarás que no conoces el tiempo. Por lo tanto, no podemos resolver el problema calculando el impulso como fuerza por tiempo. Y entonces tú dices, ¿y entonces cómo lo vamos a resolver? Ah, ¿qué fue lo que hicimos en la diapositiva anterior? Lo dijimos. En la diapositiva anterior dijimos que el impulso también podía calcularse como la variación de la cantidad de movimiento. Y eso te lo voy a dejar por escrito aquí. Miren, hagamos uso del teorema. El impulso de esa fuerza que me están pidiendo, ese impulso es variación de la cantidad de movimiento. Pero, ¿qué cosa era variación de la cantidad de movimiento? Cantidad de movimiento final. Menos cantidad de movimiento inicial. Esto significa masa por velocidad final menos masa por la velocidad inicial. Pero observen un detalle, chicos. Observen un detalle. ¿Notaron que el problema dice que el cuerpo parte de reposo? Un momento. Un momento que voy a cambiar el dibujo. Eso lo vamos a hacer ahorita. Paciencia. A ver. Un momento, por favor. Nuevamente voy a compartirles.
queda. Muy bien, chicos. Entonces, les decía, ¿notaron entonces que la velocidad inicial del cuerpo es cero? Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial vale cero, pues. Y si la cantidad de movimiento inicial vale cero, ¿a qué es lo que llegamos hasta aquí? El impulso de esa fuerza que me están preguntando solo sería el producto de la masa por la velocidad final. Esto me está diciendo que, ¿ya? Esto me está diciendo que, a ver, un momento, un momento. Esto me está diciendo que, ahora sí, para calcular el impulso pedido, yo primero necesito calcular, ¿sí? Necesito calcular la velocidad final. Pero observen los datos. Miren el dibujo del problema. Conozco la velocidad inicial. Conozco la aceleración. No. Conozco el tiempo. Conozco la distancia. Y quiero calcular la velocidad final. Hay una ecuación que me permite calcular esa velocidad final. Hay una ecuación del MRUV que relaciona la distancia, el tiempo, la velocidad final y la velocidad inicial. ¿Alguien recuerda de qué ecuación estoy hablando del MRV? Piensen un ratito. Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. No, hay otra más, Jack, que involucra la distancia. Hay otra ecuación. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. Excelente. A esa ecuación me refería, Jack. Muy bien. Esa es la ecuación que estoy buscando. Entonces, la idea es calcular, ¿ya? La idea es calcular justamente la velocidad final con esa ecuación. Y eso es lo que voy a colocar acá. Digo, distancia igual la velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Entonces reemplaza. Distancia, lo tienes en el dibujo, 100 metros. Igual a velocidad inicial por dato 0 más velocidad final, eso es lo que yo quiero, sobre 2. Y esto multiplicado por el tiempo. Y el tiempo vale 10 segundos. Por lo tanto, concluyo que la velocidad final vale 20 metros por segundo. Y ahora sí, todo lo que me queda por hacer es reemplazar nada más. Momento, se ha pasado a la siguiente diapositiva.
Un momento, chicos. Muy bien. Entonces vamos a continuar por acá, que ya casi terminamos el ejercicio. Entonces, vuelvo a compartir esta parte. Quedo. Por lo tanto, el impulso de la fuerza F es la masa. Pero un detalle. ¿Qué masa debo utilizar? ¿75? ¿15? ¿La suma? ¿La resta? ¿Qué masa debo considerar, chicos? Observen el enunciado del problema. ¿Ya? Llegaron a observar qué masa tienen que utilizar. Se entiende que el ciclista se mueve junto con la bicicleta. Por lo tanto, la masa será la masa del conjunto, pues. Entonces, la masa del conjunto será 75 más 15. Esa es la masa. Multiplicado por la velocidad al final. Más 20, porque se está moviendo a la derecha. Con lo cual tendrías 90 por 20, 1800. Unidad del impulso, el newton segundo. Esa es, chicos, la solución al ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Los escucho, los leo. ¿Alguna duda con respecto a la solución de ese ejercicio? Vamos, para pasar al siguiente problema. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Entonces continuemos. Veamos la pregunta, ¿sí? La pregunta siguiente. Dice, una pelota de tenis de masa 100 gramos se desplaza en línea recta con velocidad 10 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que se está moviendo a la derecha. Si la pelota es golpeada durante 0,1 segundo y se desplaza con velocidad menos 15 metros por segundo, determine la fuerza media resultante. A ver, razonemos. Se nota fácilmente, ¿ya? Se nota fácilmente del enunciado del ejercicio que la velocidad ha cambiado. ¿Cómo lo sabe, profe? Porque primero la velocidad era 10i y luego la velocidad es menos 15i. Es obvio que la velocidad ha cambiado. Y si la velocidad ha cambiado su cantidad de movimiento. Y si ha cambiado su cantidad de movimiento, tiene que haber un impulso.
al igual que hicimos en el problema anterior. Muy bien. Hagamos un dibujo de ello. Primero, la pelota se mueve con 10i metros por segundo. O sea, está moviendo hacia la derecha. Esa raqueta golpea la pelota y obviamente la pelota va a salir disparada hacia la izquierda. ¿Con qué velocidad? V. Por lo tanto, si yo multiplico la fuerza que ejerce esa raqueta sobre la pelota, esa fuerza multiplicado por el tiempo que vale 0,1 segundo, eso me dará el impulso. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a mi dibujo, el impulso apunta hacia la izquierda porque la fuerza también apunta hacia la izquierda. Apliquemos entonces, chicos, el teorema del impulso neto. Para eso, vamos a calcular la cantidad de movimiento inicial. Entiéndase, cantidad de movimiento inicial como la cantidad de movimiento antes de chocar. ¿Cómo se calcula ello? Fácil. Masa por velocidad. ¿Sí? Masa por velocidad. Masa, 100 gramos. 100 gramos, pásalo a metros. 100 gramos. Cien gramos, pasándolo a kilogramos, ya, pasándolo a kilogramos, sería 0,1 kilogramos. Ahí está. 0,1 por 10. Y eso vale 1. Calculemos la cantidad de movimiento después del choque. O sea, cuando la velocidad es menos 15. Cantidad de movimiento al final. Masa por velocidad final. Y hemos dicho que la velocidad final es menos 15 y por 0,1 menos 1,5. Ahora sí, apliquemos el teorema del impulso neto. Impulso, que es fuerza por tiempo, ese impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Así que chicos, para culminar esa parte, vamos a reemplazar. Fuerza, lo que quiero. Tiempo, 0,1. ¿De acuerdo? Entonces, fuerza por 0,1, que es el tiempo, es el impulso, igual a la cantidad de movimiento final, 1,5i, menos la cantidad de movimiento inicial, 1i. Y entonces, al restar, sale menos 2,5i. Conclusión, ¿cuánto vale la fuerza? ¿De acuerdo? Y esa sería la respuesta al ejercicio. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a la solución de ese problema? Creo que alguien alzó la mano. Aprovecha para comentar. Profesor, disculpe,
Solo tenía la duda, ¿cómo dedujo si el I directamente significaba que iba a la derecha o era porque era positivo? Ah, ya, muy buena observación, María. Observa en el dibujo, María, las flechitas de verde. Esas flechitas chiquitas. Cuando tú veas más I, significa que el vector apunta hacia más X, apunta hacia la derecha. Cuando tú veas, sí, cuando tú veas menos I, significa que el vector apunta hacia la izquierda, apunta hacia menos X. Esa es la razón, María. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, completamente. Muchas gracias, profesor. Listo, María Camila, no te preocupes. Gracias por comentar. ¿Alguna otra duda, chicos? Recuerden, he aplicado el teorema. Impulso igual variación de la cantidad de movimiento. El impulso es la fuerza por el tiempo. La variación de la cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y eso lo hemos calculado por partes. Muy bien. Si no hay ninguna otra consulta, continuamos entonces. Continuamos. La clase anterior vimos que bajo ciertas condiciones, que bajo ciertas circunstancias, había una cantidad que se conservaba. Vimos la conservación de la energía mecánica. Resulta que esta ley de la conservación de la energía mecánica se complementa con esta otra ley que vamos a comentar a continuación. Estamos hablando de la ley de conservación de la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. ¿Qué es lo que dice esta ley de la conservación de la cantidad de movimiento de un sistema de partículas? Lo que nos dice es básicamente lo siguiente. Si tú tienes sobre un sistema de partículas fuerzas externas, les hago recordar, chicos, que cuando vimos leyes de Newton, hablamos de fuerzas internas y de fuerzas externas. Este teorema o esta ley dice que si tú encuentras que todas las fuerzas externas, todas, se cancelan entre sí, entonces, sí, entonces la cantidad de movimiento del sistema no cambia con el tiempo. Eso significa que la cantidad de movimiento al inicio y la cantidad de movimiento al final tienen que ser iguales. Eso es la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. A ver, hagamos un cuadrito para entender mejor lo que acabo de plantear. Si el estado inicial de la partícula o de las partículas, ¿sí?, son estas cantidades de movimiento, y el caso final o estado final es que ambos cuerpos se mueven, entonces lo que podemos plantear es lo siguiente, que si tú calculas la cantidad de movimiento del sistema al inicio y tú calculas la cantidad de movimiento del sistema al final, tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Eso significa entonces que si yo sumo las cantidades de movimiento al inicio y sumo las cantidades de movimiento al final, el resultado debe ser exactamente el mismo. Paciencia,
Y ahora te voy a explicar eso con un problema. Lo importante aquí es que entiendas que existen situaciones donde la cantidad de movimiento del sistema no cambia con el tiempo. Y eso es justamente lo que se va a utilizar para empezar a analizar un evento muy especial, los llamados choques. Esta parte de aquí justamente sirve para estudiar a los choques. ¿Cómo hacemos eso? Ahora te lo comento. Para ello, hablemos de los choques. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí vas a entender mejor qué significa eso de que la cantidad de movimiento se conserva. Los choques o colisiones, ¿ya? Los choques o colisiones, así se llaman, son eventos justamente donde podemos aplicar la conservación de la cantidad de movimiento del sistema de partículas. Ahora, clasifiquemos a los choques en dos tipos. Se llama choque elástico cuando la energía se conserva. Y llamaremos choque o colisión inelástica cuando haya pérdida de energía. Y si en una colisión inelástica hay pérdida de energía, entonces es obvio que la energía cinética inicial, ¿sí?, tiene que ser en este caso igual a la energía cinética al final. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Repito, en el choque elástico, la energía cinética del sistema se conserva. Y también se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Ahí lo tienes. Entonces, repito, ¿sí? Repito. En todo choque, ya sea elástico o inelástico, la cantidad de movimiento del sistema se conserva. El detalle, ¿sí? El detalle es que en el choque elástico, además, también se conserva la energía cinética. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora le aplicamos un problema, ¿sí? Ahora lo aplicamos. Ok. Hablemos ahora del choque inelástico. Para eso, pasemos a la siguiente diapositiva. Te estaba comentando, en el choque inelástico, ya, en el choque inelástico, existe pérdida de energía, principalmente en forma de calor. Este Q mayúscula es el calor que se está perdiendo. Pero, como en cualquier tipo de choque, aquí se sigue cumpliendo la conservación de la cantidad de movimiento del sistema. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo podemos plantear esto al caso de los choques. Ahora veremos qué quiere decir ese tipo de ecuaciones, ¿sí? Eso lo comentaremos directamente en la práctica.
¿sí? En los ejercicios. Muy bien. Hablemos ahora de un tipo especial de choque, los llamados choques unidimensionales. Para eso, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, veamos. Se puede demostrar, ¿sí? Se puede demostrar que si queremos resolver un problema de choques, tenemos que generar dos ecuaciones. Una ecuación ya la conocemos, la conservación de la cantidad de movimiento del sistema. Se demuestra que profe, ¿qué es eso? No entiendo. Ahora te explico con un dibujo. Primero, las Vs que ves ahí, ¿sí? Las Vs que ves ahí son velocidades después del choque. Los V0s, ¿ya? Los V0s que ves ahí son las velocidades antes del choque. Nota que tienen flechita arriba, quiere decir que son vectores. Y también tienes un término E. E resulta ser el llamado coeficiente de restitución. Muy bien. Existen unos casos particulares con ciertos valores del coeficiente de restitución E. Si E vale 1, el choque se llama choque elástico o totalmente elástico. Pero si E vale 0, el choque se llama totalmente inelástico o también se le suelen llamar choque plástico. ¿No entiendes cómo funciona todo esto que acabo de comentar? Chicos, veamos un par de ejercicios para que entiendas cómo funciona esto. Muy bien. Veamos una aplicación, chicos. Bueno, dos aplicaciones para ser exactos. Hacemos a la siguiente diapositiva. Dos problemitas, ¿sí? Dos problemitas. Observen este primer ejercicio. Dos bloques de masas, M y 2M, van al encuentro uno del otro, con velocidades 8i metros por segundo. O sea que se está moviendo a la derecha. Y menos 1i metros por segundo. O sea que se está moviendo hacia la izquierda. Si colisionan frontalmente, determine la rapidez del bloque de masa M minúscula. Dice, considere la colisión perfectamente inelástica. E igual a 0. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí viene un detalle muy importante. ¿Qué significa que el choque sea totalmente inelástico? ¿Qué significa que el coeficiente de restitución E sea 0? Respuesta. Si el choque es totalmente inelástico,
Si el choque es plástico, entonces los cuerpos luego de chocar se moverán juntos. Te hago un dibujo. ¿Ya? Ahí tienes el dibujo con las velocidades. Positiva, que va a la derecha, y negativa, que va a la izquierda. Luego del choque, mira este otro dibujo. Se mueven exactamente juntos. Paciencia, ahora te explico el resto. Allí está. Eso es lo que estamos diciendo. Después de la colisión, los cuerpos se mueven juntos. Ahora sí, respondamos a lo que viene a continuación. Primero, dije que se cumple en todo tipo de choque. Respuesta, la conservación de la cantidad de movimiento del sistema. Quiere decir que yo debo calcular la cantidad de movimiento de cada uno de los cuerpos al inicio. Debo calcular la cantidad de movimiento de cada uno de los cuerpos al final y luego igualarlos. Hagamos eso. ¿Cómo calculo la cantidad de movimiento del sistema al inicio? Fácil. Masa por velocidad más masa por velocidad. M por V01, o sea, 8i, más 2m por V02, o sea, 2m por menos i, igual a mv1 más 2mv2. Reemplacemos. Mira. Observa este detalle. Quiero que observes aquí. ¿Cuánto vale la velocidad inicial de 1? 8 positivo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial de 2? Menos 1 negativo. ¿Ves? Son velocidades. Tienes que ponerlos con todo y su signo. ¿De acuerdo? Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación la vamos a obtener del hecho de que los cuerpos se mueven juntos luego del choque. Quiero que veas esta ecuación y esta ecuación que se obtiene. ¿Se dan cuenta? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Un momento. Voy a borrar eso y esto. Listo. De la primera y de la segunda ecuación. De la primera y de la segunda ecuación. ¿Cuánto vale V1 y cuánto vale V2? Chicos, ¿alguien lo puede calcular? No está difícil. Practica. Practica tu álgebra. ¿Cuánto vale V1 y cuánto vale V2? V1 más 2V2 vale 6. Y V1 es igualito a V2. Pregunta, ¿cuánto vale V1? ¿Cuánto vale V2? Vamos, chicos, hagan el álgebra. 2 cada uno, excelente. Muy bien. Eso es. V vale 2. Ambos cuerpos se mueven juntos. ¿Con cuánto?
con 2 metros por segundo. Es lo que se suele llamar choque plástico. Choque plástico. En un choque plástico, los cuerpos, luego de chocar, se mueven juntos, como si fueran un solo cuerpo. Eso es lo que estamos diciendo, chicos. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, este problema fue relativamente sencillo porque los cuerpos, luego de chocar, se movieron juntos. Pero tenemos que ver el caso más complicado. ¿Qué pasaría si se movieran separados? Ah, ya. Eso es lo que quiero comentarte a continuación. Entonces, chicos, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, este problema estuvo fácil, ojo, porque los cuerpos, luego de chocar, se mueven juntos. Pero tenemos que ver el caso más complicado. Aunque ese caso es el más común a decir verdad. Veamos este otro ejercicio. No te olvides, cuando dicen choque, colisión perfectamente inelástica e igual a cero, significa que los cuerpos se mueven juntos al final. No olvides ello para lo que viene a continuación. A ver, dice, la figura muestra los bloques A y B de masas iguales. Igual a 2 kilogramos sobre una superficie horizontal lisa. El bloque A se desplaza con rapidez. V0A igual a 4 metros por segundo. Y colisiona frontalmente con el bloque B, inicialmente en reposo. Si la colisión es perfectamente inelástica, E igual a 0, determine la cantidad de calor liberado. Problema mucho más laborioso. Ya, atención, atención. Te dije que memorizaras algo. Cuando dice que la colisión es perfectamente inelástica, cuando el coeficiente de restitución E vale 0, ¿cómo se movían los cuerpos luego del choque? ¿Qué fue lo que dijimos? Chicos, problema anterior. ¿Qué fue lo que dijimos? En lo que se suele llamar también choque plástico. ¿Cómo están los cuerpos luego del choque? ¿Qué fue lo que dije en el problema anterior? Al final se mueven juntos. Correcto, correcto, Abigail, muy bien. Se mueven juntos. Eso es lo que tienes que entender, porque es el caso más común. Ya, pero, correcto, los cuerpos se mueven juntos luego del choque. Pero, ¿cómo calculamos la cantidad de calor liberado? No es tan complicado. Imagínense, imagínense que calculamos la energía que tiene el sistema al inicio y me sale 100 joules. Luego calculo la energía que tiene el conjunto al final, 80 joules. Pregunta, pregunta. En ese ejemplo numérico que les estoy dando, ¿cuánto es la cantidad de calor liberado? 20 joules.
Primero había 100, ¿verdad? Y al final solo encuentro 80 joules de energía. Así es. Es evidente que se ha perdido 20 joules. Esa sería la cantidad de energía, la cantidad de calor que se ha perdido. Eso es lo que tengo que hacer. Calcular cuánta energía hay al inicio, cuánta energía hay al final y luego hacer la diferencia, pues. Manos a la obra entonces, chicos. Problema laborioso, pero sencillo de entender. Veamos. Como los cuerpos se mueven juntos después del choque, entonces yo voy a calcular esa velocidad común justamente utilizando lo que se cumple en todo tipo de choque. ¿Y qué es lo que se cumple en todo tipo de choque? La conservación de la cantidad de movimiento del sistema de partículas. Empezamos entonces. Cantidad de movimiento del sistema al inicio. Masa del cuerpo A por la velocidad del cuerpo A. Masa del cuerpo B más velocidad por velocidad del cuerpo B. Y al final, como el conjunto se mueve como un solo cuerpo, habrá una masa 2m por la velocidad v. A reemplazar. V0A, 4 positivo. 4 positivo. ¿Por qué 4 positivo? Porque obviamente se mueve a la derecha. Velocidad inicial de B, 0. Por lo tanto, 4 es igual a 2v. Entonces, v vale más 2 metros por segundo. Entonces, nótese lo siguiente. He calculado la velocidad de los cuerpos luego del choque. Una vez que ya conozco las velocidades antes de y después del choque, voy a calcular las correspondientes energías. Calculemos la energía del conjunto al inicio. Es evidente que solo existe energía cinética al inicio. ¿Cómo es esto? Energía cinética del cuerpo al inicio, más energía cinética del cuerpo B al inicio. Y eso es igual a la energía cinética de los cuerpos pegados, más el calor liberado, pues. Hagamos las cuentas. Un medio de la masa, 2, por la rapidez inicial de A, 4, elevado al cuadrado. Y observen un detalle. Esto de arranque vale 0. ¿No ves que la velocidad inicial de B es 0? Observen el dibujo del lado derecho. ¿Igual a quién? A un medio de la masa del conjunto, 2m, por la rapidez v que hemos hallado elevado al cuadrado. Miren, ¿cuánta energía existe al inicio? 16. ¿Está bien o no? 16 es la energía que hay al inicio. Al final, ¿cuánta energía tienes al final? 8. Por lo tanto, chicos, si primero tenía 16 joules de energía y al final solo tengo 8 joules de energía, pregunta, ¿cuánta energía se perdió? ¿Cuánto es la cantidad de calor liberado?
Chequeen los numeritos. Los escucho. ¿Cuánta energía se perdió? ¿Cuánto vale el calor liberado? 8 joules. Así es, 8 joules. Muy bien, María, 8 joules. Y eso es lo que obtenemos acá, pues. ¿Ves? O sea, no tienen por qué memorizar la última ecuación. No es necesario. Simplemente calculas la energía que había al inicio, 16 joules. Calculas la energía que hay al final, 8 joules, y por diferencia encontrarás cuánta energía, cuánto calor se ha liberado. Pero para averiguar cuánta energía hay al final, primero tuve que calcular la velocidad con la que se movían los cuerpos. ¿Y cómo logré eso? Aplicando la conservación de la cantidad de movimiento del sistema de partículas. No lo olvides. En todo choque, lo primero que tú tienes que plantear es la conservación de la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta para nosotros. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda? Los leo, los escucho. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos con la última parte. ¿Ya? Con la última parte. Ahora sí, vamos a dejar de lado, sí, vamos a dejar de lado la física terrenal, digamos. Es decir, vamos a dejar de analizar fenómenos en la Tierra y vamos a empezar a analizar fenómenos en el espacio. Para ello, Isaac Newton inventó una poderosa herramienta, la llamada ley de conservación, o en este caso de gravitación universal. ¿Qué es lo que nos dice esta ley de gravitación universal? Nos dice que si tienes dos cuerpos que poseen masa, esos cuerpos siempre se van a atraer, siempre. Más aún, Newton nos dice cómo calcular dicha fuerza de atracción. Nos dice que esa fuerza es de la siguiente manera. Si tienes dos cuerpos de masas M1 y M2 separados una distancia de, entonces esa fuerza de atracción gravitatoria tiene un módulo que se calcula así. Importantísima esa ecuación, chicos. Importantísima. Esa ecuación se lee así. Constante de gravitación universal por el producto de masas sobre el cuadrado de la distancia. Ley de gravitación universal de Newton. El valor de la constante G siempre es dato del problema. Siempre. No tienes por qué memorizar cuánto vale. Yo aquí igual te voy a colocar el valor aproximado. 6,67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado por kilogramo al cuadrado. Esa es la constante de gravitación universal.
¿De acuerdo? Así se calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos. ¿Sí? Entre dos cuerpos. ¿Y para qué sirve esto? Dirás tú. Ahora vamos a darle la aplicación correspondiente. Para eso, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es esto del campo gravitatorio? Campo gravitatorio es el nombre técnico de la aceleración de la gravedad. Recuerden, en caída libre hablamos de la aceleración de la gravedad. Vimos que en la superficie del planeta Tierra, la aceleración de la gravedad era de 10 metros por segundo al cuadrado. Resulta que esta aceleración de la gravedad tiene un nombre técnico. Se llama intensidad de campo gravitatorio. Como puedes observar en esta simulación, la Tierra posee alrededor suyo un campo gravitatorio. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene masa. Observen las flechas de ese campo gravitatorio. Todas esas flechas apuntan hacia dónde, chicos. Observen el dibujo. Esas flechitas, ¿hacia dónde se dirigen? Vamos, es cuestión de Hacia la observar. Tierra. Exacto, exacto, Abigail, correcto. Hacia la Tierra. Porque la Tierra atrae a los cuerpos hacia su superficie. Supongamos que colocamos una masa M en ese campo gravitatorio. Entonces la Tierra lo va a atraer. A esa fuerza le hemos llamado fuerza de atracción gravitatoria o simplemente fuerza gravitatoria. ¿Cómo se calcula esta intensidad de campo gravitatorio o simplemente aceleración de la gravedad? Como el cociente entre la fuerza gravitatoria y la masa. Esta idea en este momento no es demasiado útil, pero lo será más adelante, cuando se haga la analogía con el campo eléctrico. Allí sí, eso se vuelve importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos en principio cómo calcular la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Como el cociente entre la fuerza de atracción gravitatoria sobre la masa. ¿Y esto para qué me sirve? Justo para lo que viene a continuación, que es lo último que vamos a plantear en la parte teórica. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. A ver, ocurre un hecho sorprendente. Primero, todo el mundo sabe, supongo, de que la Tierra no es una esfera perfecta. Pregunta, ¿qué forma tiene la Tierra? Geografía elemental. ¿Qué forma tiene la Tierra? Elipsoide. No, no es una elipse, no es una elipsoidal. Tiene un nombre especial que hace referencia a justamente la Tierra. ¿Nadie lo recuerda? ¿Qué forma tiene nuestro planeta? Geoide. Correcto, eso está mucho mejor. Geoide, claro que sí. Geoide porque es una esfera
achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Resulta entonces que la aceleración de la gravedad no es la misma en la Tierra, digamos, en los polos, que en el ecuador. Esto demuestra que la aceleración de la gravedad varía con la altura. ¿Cómo se calcula esta aceleración de la gravedad a una distancia d, del centro del planeta? Respuesta. Se calcula como esa constante de gravitación universal por la masa del planeta, en este caso la masa de la Tierra, sobre la distancia al cuadrado. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque dije en la diapositiva anterior, ya, dije que G se calculaba, así lo escribí, como FG sobre la masa. Pero, ¿acaso no dijimos que FG se calculaba con la ley de gravitación universal de Newton? Constante por la masa del planeta, por la masa de la persona, sobre la distancia d elevado al cuadrado, sobre la masa de la persona. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad se va a la masa m minúscula. ¿Acaso no queda lo que hemos escrito en limpio? Constante por la masa del planeta sobre la distancia elevada al cuadrado. Ahora, pregunta, ¿qué ocurre si D es igual a R? Chequeen el dibujo. Si D es igual a R, ¿dónde estaría ese punto? Ahí también está escrito. Si D es igual a R, ¿dónde estaría ese punto? ¿Dónde estaría ubicado, quiero decir? O si lo quiere decir de esta manera, si D es igual a R, ¿dónde estaría ubicado ese astronauta? Ahí está escrito. Ese astronauta estaría ubicado en la superficie del planeta. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad en la superficie de cualquier planeta se calcula como constante de gravitación universal por la masa del planeta sobre el radio del planeta elevado al cuadrado. Así se calcula la aceleración de la gravedad en la superficie de ese planeta. Para que entiendan cómo funciona esto, veamos inmediatamente un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio de esta parte de aceleración de la gravedad o la variación de la aceleración de la gravedad con la altura. Para eso, pasemos a la siguiente diapositiva. Un último esfuerzo, chicos, que ya vamos a acabar. Problema. Este ejercicio es un clásico de clásicos, ¿sí? Clásico de clásicos. Veamos. La magnitud de la aceleración de la gravedad depende de la distancia al centro de la Tierra. Eso es correcto, eso es lo que hemos dicho. En ese contexto, determine la altura
respecto de la superficie terrestre, donde un cuerpo pesa la 9ª parte en la superficie de la Tierra. Considere R el radio de la Tierra. Chicos, ¿no se ve? Un momento, Luisa. Déjame ver. Voy a dejar de compartir un momento y lo voy a volver a repetir, ¿sí? Dame un segundo, Luisa. Ahora sí se ve, Luisa. Confírmame. Excelente. Continuemos. No te preocupes. Continuemos. Entonces, solución. Para esto hay que recordar lo siguiente. Cuando vimos estática, cuando vimos leyes de Newton, ¿alguien recuerda cómo se calculaba el peso? Vamos, ¿alguien lo recuerda? Masa por gravedad. Correcto, Abigail, muy bien. Masa por gravedad. Por lo tanto, yo me pregunto, cuando el problema dice, donde un cuerpo pesa la 9ª parte que en la superficie de la Tierra, yo concluyo de que el peso está cambiando porque está cambiando la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Está cambiando la aceleración de la gravedad. Ah, como me estoy alejando de la superficie del planeta, la aceleración de la gravedad está disminuyendo. Concluyo que si el peso ha disminuido a la 9ª parte, es porque la aceleración de la gravedad ha tenido que disminuir a la 9ª parte. Y eso es suficiente para resolver el ejercicio. Veamos. Un dibujito. El peso de ese astronauta en la superficie del planeta es m por g. El peso del astronauta a una cierta altura h es el h, es w. Por condición del problema, dicen que w es la 9ª parte de W0. W es la 9ª parte de W0. Por lo tanto, ¿cómo calculo el peso en la superficie del planeta? Con la ley de gravitación universal de Newton. ¿Qué es lo que decía la ley de gravitación universal de Newton? Que esa fuerza de atracción, que es el peso, se calcula como la constante por el producto de masas entre el cuadrado de la distancia. ¿Cuánto vale la distancia en el primer caso? Obvio, r al cuadrado. Acá viene la parte más brava. ¿Cómo calculo el peso a esa altura h con respecto a la superficie del planeta? Ley de gravitación universal de Newton. Constante G por el producto de masas sobre. Y aquí viene un detalle. Chicos, en el segundo dibujo, mucho cuidado, mucho cuidado. En el segundo dibujo, ¿cuánto es la distancia que separa al planeta, ya, al planeta del astronauta? Observen el dibujo con mucho cuidado. Repito la pregunta.
En el segundo dibujo, en el que está a la derecha, ¿cuál es la distancia que separa al planeta del astronauta? No es H. María Camila, pero no te preocupes, es un error bastante común. ¿Sabes cómo vas a medir la distancia desde el centro del planeta hasta el cuerpo? Cuidado, la distancia entre el planeta y el astronauta se mide desde el centro del planeta hasta el astronauta. Con eso que acabo de comentarte, ¿cuál será la distancia entre el planeta y el astronauta? Ahora sí. Ahora sí, R más H. Por lo tanto, la formulita sería constante G, producto de masas sobre R más H elevado al cuadrado. Ya tenemos todo para resolver el ejercicio, porque por dato, el peso a esa altura H es la 9ª parte del peso, ¿sí? Del peso en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, reemplacemos. Fíjense que se cancela G por M. Y al toque obtengo la respuesta al ejercicio. Sáquele raíz cuadrada a ambos lados. Ahí está. Le sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Y conclusión. H resulta ser 2R. ¿Sí? 2R. Y esa sería, chicos, la respuesta, ¿sí? La respuesta a ese ejercicio. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los escucho, los leo. No olvides, no olvides, el peso que calculamos toda la vida como M por G, ese peso, al final de cuentas, es la fuerza gravitatoria, la fuerza de atracción que ejerce el planeta sobre el cuerpo. ¿Y cómo se calcula esa fuerza gravitatoria? De acuerdo a la ley de gravitación universal de Newton, como la constante por el producto de masas sobre el cuadrado de la distancia. Donde, cuando tú quieras calcular la distancia entre un planeta y un cuerpo, tendrás que medir la distancia entre centro y centro. Entre el centro del planeta y el centro de la persona. Pero como la persona es muy chiquita, bastará que mida la distancia entre el centro del planeta y la persona. Por eso es que en este problema la distancia resultó ser R más H. ¿Sí? R más H. Muy bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta, entonces hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Ok, chicos. Entonces nos estamos viendo la próxima clase para continuar con el tema correspondiente. ¿De acuerdo? Cuídense bastante, chicos, y nos estamos viendo. Chao.